a ver un tema muy importante dentro de este curso de inductivo en materia civil y mercantil, un tema súper importante yo digo, de los más importantes y de los más trascendentes que hay en toda la materia civil procesal, y que es el tema del emplazamiento. El tema del emplazamiento o el emplazamiento es un acto procesal sumamente importante, yo diría de los más importantes que hay. En todo esto, ¿por qué? Porque justamente con el emplazamiento, además de otros efectos que tiene, que vamos a ver a continuación, lo que se logra es establecer justamente la comunicación al demandado de que hay un juicio en su contra, para darle esta oportunidad de defensa, para dar obviamente acceso a la garantía de una defensa adecuada que deba tener el demandado y pueda además entablar bien la litis en un juicio. Entonces es una cuestión sumamente importante. El emplazamiento se suele confundirse mucho con la notificación, con la citación, etcétera, etcétera, pero cada una de estas tiene unas acepciones distintas. No nos vamos a entretener mucho en estas. La notificación, el emplazamiento es una especie de notificación. Sin embargo, es de tal magnitud que tiene un tratamiento muy diferenciado en nuestros códigos procesales. Después de esto podemos englobar como concepto del emplazamiento como el acto procesal mediante el cual se hace saber a una persona que ha sido demandada. Se le da a conocer el contenido de la demanda y se le previene para que la conteste o comparezca al juicio, con el apercibimiento de que no lo hace, obviamente en la legislación vigente, se le tendrá por rebelde, y depende el ordenamiento en el que estemos, se le puede tener por contestada en sentido afirmativo o en sentido negativo, de acuerdo con el procedimiento que tengamos, y se le puede sancionar por no contestar la demanda. Entonces, como vemos aquí, el emplazamiento es un acto sumamente complejo. Justamente por la trascendencia, por la importancia que tiene el emplazamiento, debemos cuidar y debemos ver que siempre se siga toda la formalidad establecida en la ley para el emplazamiento. ¿Por qué? Porque justamente si no se hace adecuadamente, si no se hace debidamente, entonces hay una afectación al derecho de defensa de la parte demandada. Por lo tanto, la Corte ya estableció una jurisprudencia de las formalidades esenciales, que son todas aquellas que establecen la adecuada defensa y que se lleve a cabo el procedimiento de forma válida, de forma legal. El emplazamiento, podemos ver en cuanto a las formalidades que tiene, vamos a tomar como base el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que es un ordenamiento que toma, que es muy general y que todos los demás códigos, tanto el de comercio, los códigos locales de otras entidades y demás, recogen todos los conceptos y todas las formalidades que tiene. Hay algunos que tienen alguna formalidad un poquito diferente o no, pero vamos a enfocarnos ahorita en este para dar la idea de cómo debe hacerse un emplazamiento y todas las formalidades que tiene que haber en el emplazamiento, ¿sí? Obviamente la ley siempre dice que se tiene que señalar un domicilio del demandado justamente para poderlo emplazar. Entonces, en este domicilio se tiene que hacer la notificación, bueno, el emplazamiento, y el emplazamiento tiene que ser hecho de forma personal.
De hecho, la ley dice que, que se tiene que notificar personalmente en el domicilio señalado por los litigantes el emplazamiento al demandado y siempre que se trate de la primera notificación en el procedimiento de diligencias preparatorias o de jurisdicción voluntaria, ¿sí?, en el que se debe hacer saber las mismas a la otra parte. ¿Okay? Entonces, aquí ya vemos una primera formalidad, que el emplazamiento, por regla general, vamos a ver ahorita una forma distinta de hacer el emplazamiento, pero por regla general tiene que ser de forma personal, ¿sí? Ahora, todas las notificaciones que por disposición de la ley o del tribunal deban hacerse personalmente, se deben entender con el interesado, con su representante, con el mandatario, procurador o quien esté autorizado en autos. Esto es muy importante. Aquí el actuario que va a hacer el emplazamiento siempre se tiene que cerciorar debidamente de que la persona con la que se está entrevistando, con la que está entendiendo esta diligencia, es justamente el buscado, o sea, la persona demandada a la que se le va a emplazar, o bien su representante legal, su mandatario, etcétera, etcétera. Y se debe asentar plenamente en el acta correspondiente esa circunstancia de cómo el actuario se cercioró de esta circunstancia. Ahora, en esta notificación se le va a entregar siempre una cédula al que se está buscando, ¿sí? Ahora, tratándose de, se va a entregar, perdón, la cédula, y en esta cédula es muy importante que se haga constar la fecha y hora en que se entrega, la clase de procedimiento de qué se trate, ¿sí?, el nombre y los apellidos de las partes, el juez o el tribunal que manda practicar la diligencia, una transcripción de la determinación que se mande notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega. Porque estos datos, como ustedes pueden ver, son sumamente importantes para que el demandado sepa justamente quién lo está demandando, cuál es la razón, cuál es la causa de la demanda, ante quién se está presentando la demanda. ¿Y esto para qué? Pues porque ahí voy a saber yo ante quién tengo que ir a hacer la contestación de la demanda, tengo que poner mis excepciones y defensas. Y además, dice aquí que la cédula debe contener, ¿sí?, también una transcripción de la determinación que se manda a notificar. Ahora, en este punto hay criterio de la Corte donde dice que si se entregan las copias de la demanda íntegras, entonces ya no es necesario hacer esta transcripción en la cédula. Pero, ojo, es muy importante esto. El actuario tiene que dar fe y certificar qué es lo que le está entregando al demandado. Esa es una jurisprudencia reciente de la Corte donde se dice que el actuario tiene que establecer con detalle qué es lo que le está entregando, qué documentos, qué constancias le está entregando al demandado. Por ejemplo, si le entrega copia de la demanda tratándose, por ejemplo, de un juicio ejecutivo mercantil, con la copia del título de crédito, entonces el actuario tiene que asentar plenamente en su acta que entregó al demandado copia certificada de la demanda constante de tantas hojas y además que entregó copia certificada de un pagaré, de un cheque, de una letra de cambio, etcétera, etcétera, del documento que sea. Evidentemente, si son más documentos con los que se está corriendo traslado, pues estos documentos también tienen que detallarse para que el emplazamiento sea válido. Entonces, con esta constancia, con esta certificación que va a hacer el actuario,
ya no es necesario que se transcriba en la cédula justamente el acto que se va por el cual se está emplazando. ¿Por qué? Porque esto se cubre justamente con la entrega de estos documentos y con la certificación que va a hacer el actuario de todo esto, ¿sí? Ahora, una vez que se haga eso, se tiene que levantar un acta de la diligencia a la que se le va a agregar copia de la cédula que se entregó a la persona con la que se entendió la diligencia y ya, con esto, ¿sí? Eso es lo que va a cubrir la diligencia cuando se hace. Ahora, tratándose de la primera notificación, nos dice la ley, además de cumplir con los requisitos que ya dijimos, esto de la cédula y entenderla debidamente y demás, el notificador se va a identificar ante la persona con la que se entienda la diligencia y la va a requerir para que a su vez se identifique, ¿sí? Y va a asentar el resultado, así como los medios por los que se cerciore de que es el domicilio del buscador. Aquí es importante esto. Todos estos detallitos, ¿sí?, son los que tiene que cuidar mucho el actuario para que la diligencia sea válida, para que no se vaya a anular, ¿sí? Entonces, dice que el actuario se tiene que identificar y además le tiene que pedir a la persona con la que está entendiendo la diligencia que a su vez se identifique. ¿Y qué pasa si no se identifica o si le dice no tengo identificación? ¿Sí? ¿Cómo subsanamos esto? Lo que se ha hecho es que los actuarios, una vez que requieren la identificación y la persona que buscan dice no, pues no tengo identificación o no me la puedo presentar en este momento, entonces el actuario tiene que hacer constar esa circunstancia de que la persona no se identificó y entonces lo que va a tener que hacer es detallar las características físicas de la persona. ¿Sí? Me entrevisté con una persona de sexo masculino, de aproximadamente 30 años, de complexión tal, de estatura tal, y dar una descripción lo más específica que se pueda de la persona para que obviamente conste que sí se presentó y que sí entendió la diligencia con esa persona. Además, ¿sí?, se tiene que hacer mención de cómo me cercioré de que era el domicilio. En este caso, siempre es muy importante que el actuario diga cuáles fueron los medios. Normalmente, o cuando llegan a decir, bueno, yo me cercioré de que era el domicilio porque pues, así lo dice el número de la calle el nombre de la calle y el número que está fuera de la casa. Muchas veces he dicho que esto no es suficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente para tener la certeza hay que asegurarse de otra manera de que ese es el domicilio y es el domicilio de la persona que se busca. Entonces no basta que diga que me presenté en la calle Pino Suárez número 2, por ejemplo, y me consta que es Pino Suárez número 2 porque así dice la nomenclatura de la calle y veo el número afuera de la casa. ¿Cómo sabemos que ese es el domicilio donde efectivamente vive la persona que se busca? Aquí el actuario es el que tiene que tener la sensibilidad para asentar todos los datos necesarios que nos lleven a que sí se cercioró de que era el domicilio de la persona buscada. Hay jurisprudencia también de la Corte que dice que si la diligencia de emplazamiento se entiende con la persona, con el demandado personalmente, él se identifique y demás, entonces, obviamente, ya este requisito de cercioramiento, de cerciorarse y que asiente cómo se cercioró, pues entonces ya no es necesario. ¿Por qué? Pues porque ya se entendió la diligencia personalmente y directamente con la persona que se está buscando. ¿Okay? Si no, entonces sí hay que decir, pues yo fui a buscar a la persona, encontré la nomenclatura y por el dicho del vecino o de la persona tal, que es con la que entiendo la diligencia, me aseguran que este es el domicilio de la persona. Entonces, todos esos datos
tienen que asentarse debidamente, ¿sí? También en este acto, el actuario puede pedir la exhibición de documentos que acrediten justamente esto, tanto el domicilio como que es la persona buscada, precisándolos en caso de que sí se los presenten. Y además, a todos los signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como del buscado. Y las demás manifestaciones que haga el que reciba la notificación en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra que exista con el interesado, ¿sí? Entonces, aquí es lo que les decía hace un momento. La ley siempre nos dice, tenemos que cerciorarnos y el actuario tiene que anotar en la diligencia cómo se cercioró que ese era el domicilio que, bueno, como les decía hace un momento, y ya la ley nos da más elementos que se pueden anotar. No basta con decir el número, sino se pueden asentar las características del inmueble. Por ejemplo, no, pues es una casa de 2 niveles, con un portón de color negro y una puerta peatonal con una reja de color tal, con un tejas de tal color, etcétera, etcétera. Es decir, todos los elementos que nos lleven a ver que efectivamente se hizo esta diligencia, que el actuario sí compareció, sí fue a ver la persona, ¿sí? Y que es justamente es el domicilio, ¿sí? Bien. Como les decía, hay una jurisprudencia que tiene el registro digital 20, bueno, se puede decir 2020-785, y que justamente dice que para cumplir con el requisito de que el notificador se cerciore del domicilio del demandado, es innecesaria una descripción detallada de la persona que informa de lo anterior o con quien se entiende la diligencia que se negó a dar su nombre, a identificarse o a firmar, y esta jurisprudencia interrumpe la jurisprudencia 14 del 95 de la primera sala, ¿sí? Ahora, también dijimos que se tiene que determinar la relación que hay de parentesco, y hay otra jurisprudencia que es la 14 del 2019 de la primera sala, que dice que el requisito consistente en que quien reciba la notificación deba habitar el domicilio designado solo es exigible a cualquier otra persona diversa de los parientes y empleados del demandado. Entonces, no es necesario entonces que la persona viva en el domicilio, pero ¿sí? Si la persona no vive en el domicilio y es una persona distinta de un pariente o empleado, ¿sí? Es el vigilante, o es una persona que estaba ahí haciendo algún trabajo, etcétera, etcétera, entonces se debe mencionar todo esto. Ahora, siempre el actuario tiene que expresar las causas precisas por las que no se puede practicar la diligencia o la notificación, así como las oposiciones, para que en estos casos el juez, con vista al resultado, imponga las correcciones disciplinarias y los medios de apremio que considere procedentes. En estos casos, los jueces incluso pueden habilitar días y horas inhábiles para la práctica de esta diligencia, ¿sí? Porque si ya se fuera a buscar a la persona en un horario hábil, en un horario normal, y no se encuentra, entonces evidentemente el juez, para lograr el emplazamiento, tiene que buscar justamente hacer como se puede hacer, y entonces se puede hacer en días y en horas inhábiles, inclusive previa habilitación que haga el juez de esta circunstancia, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa tratándose del emplazamiento y no encontramos al demandado? ¿Sí? Entonces, en estos casos, la ley nos dice que la notificación se va a hacer por cédula, ¿sí? La cédula, en estos casos, se va a entregar a los parientes, empleados o domésticos del interesado
o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo fui, busqué a la persona, me dicen que no está, no lo encuentro. ¿Sí? Entonces, le voy a dejar una cédula de notificación y se la voy a entregar con la persona que se encuentre, ya sea pariente, empleado o doméstico del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio. ¿Sí? Entonces, esta persona de que quien reciba la notificación habite en el domicilio, ya dijimos con la jurisprudencia que les acabo de mencionar, que solamente es aplicable a las personas diversas de los parientes y empleados. O sea, los parientes y empleados no me tienen que acreditar que viven en el domicilio. ¿Sí? Si es una persona que comparte habitación con la persona, etcétera, etcétera, entonces sí me tiene que demostrar que obviamente que efectivamente habita en este domicilio. ¿Sí? Ahora, una vez cerciorado el notificador, perdón. ¿Sí? Y en todo caso, el actuario siempre debe exponer los medios por los cuales se cercioró de que ahí tiene el domicilio la persona buscada. Esto ya lo habíamos comentado. Ahora, además de la cédula, se va a entregar a la persona con la que se entienda la diligencia una copia simple de la demanda debidamente sellada y cotejada. Y, en su caso, además de las copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su escrito inicial. Que eso es, ya lo habíamos comentado, entonces el actuario tiene que hacer la mención de todos estos documentos que se entregan. Tiene que asentar y dar fe de que se están entregando y lo tiene que hacer de forma detallada. La falta de este requisito ha llevado a considerar que es ilegal el emplazamiento. ¿Sí? Les comentaba, la jurisprudencia reciente de la Suprema Corte establece que porque si no se hace de esta manera, se coarta, se merma el derecho de defensa del demandado. ¿Por qué? Porque no puede conocer con exactitud todo lo que todos los documentos con los cuales se está fundando la demanda, con los cuales se pretende llevarlo a juicio, etcétera, etcétera, y para lograr una adecuada defensa. Ahora, si en el domicilio del actor no se encuentra el demandado o la persona a la que se está buscando en la diligencia, ni persona alguna que pudiera legalmente recibir la notificación, o bien esa se negare a recibir la documentación respectiva, y una vez cerciorado el notificador de que el domicilio efectivamente es del demandado o del destinatario del procedimiento, entonces, tratándose de la primera diligencia, procederá el actuario o notificador del juzgado a fijar en un lugar visible del domicilio del demandado o del destinatario un citatorio de emplazamiento en el que se señalará el motivo de la diligencia, la fecha, la hora, el lugar de la diligencia, la hora hábil del día para que lo esperen y el nombre del promovente, el tribunal que ordena la diligencia y la determinación que se manda a notificar y el apercibimiento de que si en la fecha señalada para llevar a cabo la diligencia de emplazamiento no se encontrara el demandado o el destinatario del procedimiento judicial, entonces se procederá a la notificación por adhesión, así como la razón o motivo de la notificación, misma que en ningún caso podrá ser menor de 12 horas, ni exceder de 3 días hábiles contados a partir del día en que se dio la citación. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es muy importante. Si el actuario no encuentra a nadie, tiene que fijar esta cédula y tiene que hacer constar siempre todas estas circunstancias. Tiene que hacer constar, inclusive, que se fijó esta cédula y que se adhirió
al domicilio. Eso es lo que se llama ahora por esta notificación o esta situación por adhesión. No encontramos a nadie. Si hay una persona, obviamente pues con la persona se entiende la diligencia y se le puede dejar el citatorio a la persona, pero si no hay nadie o la persona con la que yo me entrevisté no quiere recibir, dice, no, yo no puedo entender la diligencia, yo no puedo atender a nadie. Entonces, en esos casos, el actuario va a hacer constar todas estas circunstancias y una vez que se haga con esto, le va a fijar la cédula y en esa cédula le va a decir qué día y qué hora lo tiene que esperar para hacer la notificación. ¿Okay? Las horas no pueden ser menor de 12 horas, es decir, no puede ser menos de 12 horas para que el actuario regrese, ni más de 3 días. Normalmente, ¿qué es lo que hacen los actuarios? Normalmente dicen, bueno, a la misma hora del día siguiente. Es cuando yo voy a venir para que haya alguien y me espere y pueda hacer la notificación. ¿Ok? Si se trata de una segunda diligencia y pese al citatorio que ya se adhirió, si nuevamente el demandado o el destinatario del procedimiento judicial no se encuentra y no hubiera una persona con quien entender la diligencia, entonces se va a realizar el emplazamiento por adhesión. Esto es muy importante y es una cuestión novedosa del código en el cual habla de este emplazamiento por adhesión. ¿En qué consiste este emplazamiento por adhesión? En que el notificador va a dejar adherido al lugar visible del domicilio del demandado o del destinatario del procedimiento judicial las cédulas de notificación con las copias de traslado correspondientes, así como el instructivo en el que se explique el motivo del emplazamiento por adhesión, mismo que tendrá todas las características de la cédula de notificación usual. Dicho emplazamiento o notificación tendrá el carácter de personal. Entonces, ¿a qué responde esto? A que muchas veces las personas demandadas obstaculizan mucho justamente estas diligencias. Obstaculizan porque saben que viene la demanda en su contra, ya tuvieron el citatorio, ya saben que se les va a demandar, y pues por estrategia o por querer evadir algunas veces la responsabilidad o por algunas cosas, entonces pues no quieren entender la diligencia, no abren la puerta, no atienden, etcétera, etcétera. Antes era estar dando vueltas y vueltas y vueltas, y entonces era una diligencia y se intentaba hacer y no había nada, entonces se cambiaba la hora, se iba a hacer la diligencia y no se hacía, y inclusive a veces se iba sábados o domingos a tratar de hacer la diligencia y a diferentes horas y nunca se lograba hacer. Entonces, el inicio de las relaciones procesales pues se extendía y se iba muy largo poder hacer la notificación. Ya después de esto, ¿sí? Entonces con este emplazamiento por adhesión, ¿qué es lo que se hace? Pues se agiliza justamente el procedimiento. Pero, ojo, para esto, el actuario tiene que tener toda la certeza de que efectivamente ese lugar donde se tiene que hacer, que ese lugar corresponde efectivamente al demandado o a la persona que se busca, cerciorándose con todos los medios que ya estuvimos platicando para lograr este emplazamiento. ¿Por qué? Pues porque si no se puede prestar mucho también a otro tipo de cuestiones ilegales, pues de que el actuario simplemente vaya y fije la cédula sin hacer todos estos cercioramientos y demás, lo cual también obviamente va a generar una inseguridad jurídica en el quejoso, en el demandado. Bien, entonces, así es como, si no se logra hacer, es como se puede hacer la diligencia, ¿sí? Ahora, también, si después de que el notificador se hubiera cerciorado de que la persona por notificar vive en la casa y se negare aquel con el que se entienda la notificación a recibirla, y entonces el notificador
la va a hacer en el lugar que habitualmente trabaje la persona por notificar y sin necesidad de que el juez dicte una determinación especial para ello, siempre y cuando obren en autos los datos del domicilio o lugar en que habitualmente trabaje y le sean proporcionados por la contraparte al notificador y éste lo haga constar en autos y cumpla lo conducente con lo que se previene en los artículos anteriores. Esta disposición, evidentemente, no aplica al emplazamiento o aplica a otras notificaciones. ¿Por qué? Porque ya vimos que el emplazamiento se hace si no se encuentra la persona, si no quieren atender la diligencia y demás, entonces se va a hacer el emplazamiento por adhesión. ¿Qué sucede cuando intentamos ir al domicilio y no podemos hacer la diligencia en el domicilio porque el domicilio es inexacto? Es decir, ya la persona fuimos, buscamos y el actor se cercioró de que en el domicilio que le dijeron que ahí vivía el demandado, no vive el demandado. ¿Sí? Y se lo acredita, no, mira, aquí no vive fulanito tal, aquí tenemos las constancias, yo vivo aquí desde hace tantos años y aquí está mi, no sé, copias del predial, del museo donde acredito que yo vivo aquí desde hace tantos años. Entonces, este no es el domicilio de la persona que se está buscando. ¿Sí? Entonces, dice que la ley que cuando no se conoce el lugar en el que la persona debe notificarse, tenga el principal asiento de sus negocios y en la habitación no se pudiere hacer la notificación, entonces dice la ley, lo vamos a hacer en el lugar donde se encuentra. Si buscamos y no encontramos, entonces ¿dónde lo encontremos? ¿Sí? Ahí es también una cuestión de que entonces hay que requerir a la parte actora en el juicio para que nos dé todos los datos necesarios de intentar buscar en el domicilio de la persona dónde la encuentra, dónde sea. Puede ser en su domicilio, puede ser en el domicilio de los papás, puede ser en su centro de trabajo, en su negocio, etcétera, etcétera. Entonces, donde la encontremos es donde le vamos a hacer este emplazamiento. ¿Sí? En el caso de las notificaciones, siempre se van a firmar por el notificador y por la persona a quien se hiciere. Si la persona con la que se entiende la diligencia no sabe o no puede firmar, lo va a hacer a su ruego un testigo. ¿Sí? Y si no quiere firmar o presentar testigo que lo haga, entonces van a firmar 2 testigos requeridos al efecto por el notificador. Esos testigos no podrán negarse a hacerlo bajo la pena de multa de hasta 1,000 pesos, que se va esta cantidad a actualizar anualmente. ¿Sí? Bien. Entonces, estas son las formalidades que debe tener un emplazamiento normal. ¿Qué sucede? Ahora vamos a ver cuando el emplazamiento, cuando por cualquier no logramos localizar a la persona buscada, el domicilio de la persona buscada. No lo conocemos. Ya fuimos a uno y nos dijeron que ahí no vive y está acreditado que ese no es el domicilio de la persona. Intentamos buscarlo en su centro de trabajo, no localizamos ningún centro de trabajo, no localizamos algún otro lugar donde se le pueda notificar, entonces no tenemos ya ninguna mención del domicilio, no sabemos dónde está. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Entonces, en este caso, vamos a hacer la notificación por edictos. ¿Sí? La notificación por edictos tiene lugar tratándose de personas inciertas o bien tratándose de personas cuyo domicilio se ignore, previo informe de una institución que cuente con registro oficial de personas. ¿Sí? Ahora, esto es muy importante. La ley nos dice que el informe tiene que ser de una institución que cuente con un registro suficiente de personas. ¿Qué es lo que se ha intentado hacer y qué es lo que se ha hecho en la práctica? Pues no buscar solo en una institución donde tengan una base de datos amplia, donde tengan registros amplios de personas,
para que pueda ubicarse a la persona. Lo que se hace ahora es buscar en más dependencias, en más lugares. Por ejemplo, se puede mandar a investigar el domicilio al Instituto Nacional Electoral, que tiene una amplia base de datos. Se puede buscar también en el Seguro Social, en el ISSSTE, inclusive en compañías de teléfonos, ante el sistema de administración tributaria, ante el SAT, que también tiene una base de datos amplia. Y entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Que entre más amplia sea la base de datos, podemos tener más facilidad de localizar a la persona. Ahora, muchas veces estas instituciones pues contestan y nos piden datos adicionales. Hay que tratar de dar los datos adicionales para intentar buscar. Si esas instituciones, alguna de ellas, vamos a suponer que se mandó al INE y el INE nos reporta un domicilio, ¿qué vamos a hacer? Pues ver si ese domicilio no corresponde a alguno de los que ya se intentó la notificación. Porque si es el mismo domicilio en el que ya se intentó la notificación y ya vimos que ese domicilio ya no es el de la persona, no está actualizada esa información, pues entonces no tenemos, es decir, no tendría caso ir otra vez a hacer esa notificación al mismo domicilio. Pero si alguna de esas instituciones nos reporta un domicilio distinto de los que ya se habían intentado, entonces antes de hacer la notificación por edictos, hay que ir a tratar de hacer el emplazamiento en ese nuevo domicilio. Si a pesar de este nuevo domicilio vamos y nos dicen otra vez que ese no es el de la persona, que no corresponde, entonces pues lo que vamos a hacer ya es, agotado toda esta investigación, entonces ahora sí mandar a hacer la publicación por edictos, ¿sí? En estos casos, en el caso de emplazamiento, los edictos se van a publicar por 3 veces, de 3 en 3 días, en el boletín judicial y en el periódico local que indique el juez, ¿okay? Debiendo mediar entre cada publicación 2 días hábiles, ¿sí? Entonces, se van a publicar 3 veces los edictos y tiene que haber por lo menos 2 días hábiles entre cada edicto y tienen que ser 3 veces de 3 en 3 días, es decir, cada tercer día. Eso es lo que yo notifico un día, dejo pasar 2 y el tercer día siguiente, hábil obviamente, vuelvo a notificar, ¿sí? Y así aprenden a publicar el edicto, ¿sí? Entonces, así es como se va a hacer el edicto. En este edicto se debe saber a la persona a quien se dirige el edicto que debe presentarse dentro de un término que no va a ser inferior a 15 días, pero tampoco mayor a 60 días a contestar la demanda, a oponer sus excepciones y defensas, etcétera, etcétera. Es decir, el plazo que se va a dar para contestar la demanda para comparecer al juicio en el caso de los edictos va a ser un plazo mínimo de 15 días y máximo de 60 días. En la práctica, se hace lo prudente que sea un plazo intermedio y muchas veces se hace un plazo de 30 días o de 40 días para que comparezca la persona y para que ya se continúe con el procedimiento. Fíjense bien, si no se hace en esto, y he insistido un poco con esto en esta plática, si todas estas formalidades no se llevan a cabo, entonces hay una afectación al derecho de defensa de la persona. Y en esos casos, evidentemente, se puede intentar o se puede demandar la nulidad del emplazamiento. La nulidad del emplazamiento se puede hacer de 2 maneras. Se puede hacer vía un incidente de nulidad de notificaciones. ¿Y cuándo vamos a poder hacer este incidente de nulidad? Siempre y cuando el incidente se presente durante la tramitación del juicio, es decir, mientras no se haya dictado sentencia en el procedimiento, entonces se puede intentar este incidente de nulidad de notificaciones. Y obviamente en el incidente pues se tendrán que hacer
valer todas las pruebas que la persona que está impugnando el emplazamiento tenga, justamente para acreditar que el emplazamiento no se llevó a cabo debidamente con todas las formalidades del caso, o, por ejemplo, que no se hizo en su domicilio, que se hizo con otra persona, en un domicilio que no le corresponde a él, etcétera, etcétera. O que no se hicieron todas estas formalidades, que no se entregaron los documentos, que no se hicieron las certificaciones que tiene que hacer el actuario, no hubo un correcto sancionamiento del domicilio, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un detalle importante. Si a pesar de esta nulidad, el demandado contesta la demanda, entonces cualquier vicio que hubiera tenido la diligencia de emplazamiento se convalida. ¿Por qué? Porque con vicios y con defectos y demás, el emplazamiento logró el objetivo que se busca, que es justamente hacerle saber al demandado que hay un juicio en su contra, prevenirlo para que comparezca y haga valer las excepciones y defensas, y básicamente ejerza todo este derecho de defensa. Si lo hace, entonces se dice que la notificación cumplió su cometido y ya no, es decir, cualquier vicio que hubiera, entonces queda compurgado, ya queda anulado cualquier vicio, porque se logró el objetivo. Evidentemente, si el demandado no contesta o esta contestación es extemporánea, entonces ahí sí el juez tiene que darle trámite al incidente en nulidad y después de todas las pruebas, pues resolverá lo conducente con las pruebas que se hubieran presentado sobre la nulidad. Si yo me doy cuenta del emplazamiento, del defectuoso emplazamiento, una vez que terminó el juicio, ya que se dictó sentencia y demás, entonces la vía para poder impugnar el emplazamiento es el juicio de amparo. ¿Sí? A través de un amparo indirecto es donde yo voy a poder manifestar mi inconformidad con el emplazamiento y en esos casos impugnarlo y demostrar todos los vicios que hayan sucedido en el emplazamiento. ¿Sí? Este es el punto entonces se puede hacer toda toda la nulidad con esto. Cualquier vicio, en ese caso los juzgados somos muy estrictos en revisar que se hayan llevado a cabo todas las formalidades del procedimiento, todas las certificaciones, todos los accionamientos y demás. ¿Por qué? Porque si no, sí se afecta el derecho de defensa del demandado. Entonces, en muchos casos, por este tipo de detalles, que no se hicieron las certificaciones, que no se hicieron los accionamientos, porque no se certificó los documentos con los que se estaban entregando en el momento, suficiente para declarar la nulidad del emplazamiento o la ilegalidad del emplazamiento. ¿Y cuál es el efecto de esto en un amparo? Pues que obviamente se reponga todo el procedimiento, dejar insubsistente todo el procedimiento y reponer todo el procedimiento a partir justamente del emplazamiento. Y sí, que se vuelva a hacer esta diligencia de emplazamiento. En el incidente de nulidad, evidentemente es lo mismo. Si se tiene por acreditada la nulidad de notificaciones, la resolución del juez será en el sentido de que se declare nula la actuación y como consecuencia todo lo que se haya actuado con posterioridad y repetir justamente esta actuación y con todas las formalidades que establece la ley y de ahí ya continuar con el procedimiento. Ahora, el emplazamiento es muy importante porque tiene diferentes efectos, ¿sí? Fíjense bien, hay unos efectos procesales que vienen con el emplazamiento y otros efectos que son sustantivos. Dentro de los efectos procesales del emplazamiento, primero es prevenir el juicio a favor del juez que lo hace, ¿sí? Eso significa que el juez va a tener la obligación de conocer el juicio y, obviamente, de sentenciarlo. Además, si, por ejemplo, se presentara otro juicio, en otro juzgado, etcétera, etcétera,
Pues el que primero emplazó es el juez que tiene que conocer todos los procedimientos que estén relacionados o que se puedan acumular a este. Entonces, por eso es la importancia del emplazamiento y por eso decimos que se previene, prevenir el juicio en favor del juez que lo hace, del que lo hace primero. Entonces, ese es el juez que va a conocer de todos los procedimientos que estén relacionados con este juicio, ¿sí? También, otro de los efectos es sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juez que lo emplazó y obviamente obligar al demandado a contestar la demanda ante el juez que lo emplazó. Evidentemente, estas circunstancias pueden cambiar si se presentara alguna cuestión de incompetencia del juez. Entonces, si se presenta una cuestión de incompetencia y resulta al final que el juez no es competente, bueno, entonces ya se tendrá que seguir el juicio ante el juez competente y ya es otra cosa. Pero si no hay una cuestión de incompetencia, justamente el efecto del emplazamiento es sujetar al emplazado a que conteste y a que siga el juicio ante ese juzgador que tiene. Y también, ¿sí?, uno de los efectos es interrumpir la prescripción de la acción. Es decir, una vez que yo presento la demanda, se interrumpen los plazos de prescripción de la acción. Y como ya habíamos dicho, también da lugar a la excepción de litispendencia, en los casos en que se presenten otros juicios contra las mismas partes o contra derivados de los mismos hechos, del mismo procedimiento. ¿Sí? Efectos sustantivos que tiene el emplazamiento. Y eso es muy importante. Producir todas las consecuencias de la interpelación judicial. Eso es, todas las consecuencias que tiene que yo vaya y requiera al demandado el cumplimiento de una obligación, que vaya y que le exija que me pague, que entregue un inmueble, etcétera, etcétera. Todas esas consecuencias y constituir evidentemente en mora al demandado. Si no es que ya se había hecho esta mora o ya se había constituido en mora por otros medios o de otra forma. Normalmente esto sucede en obligaciones que no tienen plazo o en obligaciones a la vista, por ejemplo, donde no hay un plazo previo. Entonces, con el emplazamiento, ¿qué es lo que hago? Requiero y hago una interpelación judicial y a partir de ese momento hago que se constituya en mora el demandado. ¿Sí? Entonces, muy importante. También, otro de los efectos es obligar al demandado a devolver los frutos que perciba después del emplazamiento, cuando se demanda obviamente el pago de frutos. También, a partir del emplazamiento se pueden causar los intereses o los réditos en obligaciones que no tienen plazo. Entonces, a partir de ahí es cuando vamos a contar el plazo para computar y cuantificar los intereses que se llegaren a demandar. Y por último, también va a facultar al actor para inscribir la demanda en el registro público de la propiedad a fin de que ésta surta efectos contra terceros. Muchas veces, cuando son bienes, cuando el litigio cae sobre inmuebles y demás, para algunas es muy importante inscribir la demanda en el registro público para que los terceros tengan conocimiento de que sobre ese inmueble hay un litigio. ¿Por qué? Porque si no, pues evidentemente después se puede incurrir en otro tipo de situaciones como ventas de buena fe, o bueno, el que la hizo que es de mala fe y un comprador de buena fe, y vienen todos los efectos de todas estas cosas, las nulidades y demás de las compraventas y todo esto. Entonces, por eso es muy importante todo lo que se hace a favor de de inscribir el inmueble en el registro público de la propiedad. Bien. Como ustedes ven, y ya como conclusión, el emplazamiento es un acto muy importante que tiene consecuencias tanto en el proceso como fuera del procedimiento y que evidentemente va a establecer justamente la relación jurídico-procesal entre las partes a raíz del emplazamiento
y obviamente que se va a dar la contestación de la demanda, surge esta relación jurídico-procesal, se traba la litis del juicio, que es lo que se está realmente peleando, y de ahí tiene todas las consecuencias para la sentencia para todos. Espero que haya quedado entendido este tema del emplazamiento y la importancia que tiene el emplazamiento. Yo agradezco mucho la atención que me han dado y que tengan buen curso. Gracias.